Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este vídeo nos vamos a centrar en el microcontrolador de Arduino. Vamos a hacer un ejercicio muy simple para los que son novatos, los que se están recién iniciando en este mundo de la electrónica y la programación. En este caso concreto, yo tengo aquí en la mesa una placa de Arduino, es el modelo Mega. Si acabáis de empezar o sois muy nuevos en este mundillo, yo os recomiendo que empecéis con el Arduino 1, que es un Arduino mucho más sencillo y vais a encontrar muchas más librerías y programas preparados para esa placa en internet. La gran diferencia del Arduino Mega respecto al Arduino 1 es que el Arduino Mega cuenta con mayor número de entradas y salidas digitales. Ahora os estaréis preguntando, ostras, ¿qué es una entrada? ¿Qué es una salida? Pues bien sencillo. Una entrada se podría definir como algo así como que es el elemento que ejecuta una acción. Por ejemplo, un interruptor, un botón, un pulsador, un sensor. Cuando aprietas un interruptor, es una entrada que ejecuta una acción. ¿Qué ejecuta? Una bombilla. Pues, ¿qué es una salida? La salida es el elemento que se ejecuta al apretar la entrada. Por ejemplo, si tú aprietas un interruptor, enciendes una bombilla. La entrada sería el interruptor y la salida el elemento que se ejecuta, la bombilla en este caso. Ahora, de todas formas, os voy a hacer un pequeño dibujo que creo que resultará mucho más comprensible y sencillo de entender. Nos encontramos con el siguiente esquema eléctrico. Aquí. Vale, en este caso, la representación gráfica de un contacto abierto en un esquema eléctrico es así, es este palito hacia arriba, abierto, nos indica que se trata de un contacto abierto. Podría ser, por ejemplo, un interruptor de la luz. En este caso, este círculo con una X en medio es la representación de una bombilla. Vale, entonces nos encontramos un contacto abierto, que podría ser nuestra entrada, y la salida, lo que se ejecuta, sería la bombilla. Vale, ¿cómo funciona la electricidad? Más o menos, de una forma muy simple. Es mucho más complejo este mundo, pero es para que se entienda. Nos encontramos la electricidad, que vendría por aquí. ¿Qué sucede? Que se encuentra un contacto abierto. Hay una barrera, una especie de puente, que impide que la electricidad siga su camino. ¿Qué ocurre cuando apretamos el interruptor de nuestra casa, por ejemplo? Pues el contacto se cierra y la electricidad entonces puede seguir su camino hasta la bombilla, hasta que se enciende y ya termina el circuito. Una vez que abrimos el contacto nuevamente, la electricidad de nuevo se corta en esta zona de aquí y la bombilla se apaga. Así es como funciona más o menos un interruptor, para que os hagáis una idea. Ahora os estaréis preguntando, pero si cierro el contacto ya se enciende la luz. ¿Para qué necesito un Arduino? Es un circuito muy sencillo, no me hace falta. Vale, pues aquí entra el juego el Arduino. ¿El Arduino qué va a hacer? Nos va a conceder pleno poder sobre esta bombilla. Nosotros con un Arduino vamos a poder programar que la bombilla se encienda cuando queramos, que se apague, que parpadee. Nos va a dar control de lo que hace. Con un interruptor simplemente podríamos encenderla y apagarla. Con un Arduino podemos controlarla. Ahora os explico cómo. Aquí tengo un LED. En este caso va a hacer de bombilla. La bombilla que hemos visto en el dibujo va a ser sustituida por este LED. Hay que tener en cuenta, para los que sois muy novatos en esto de la electricidad, que existen dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna es la que nos encontramos en nuestra casa. Por decirlo de alguna manera, no tiene polaridad. La corriente continua podría ser una pila. Nos encontramos el polo negativo y el polo positivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. A la hora de cablear un LED, tenemos que tener en cuenta, como os comentaba, esta polaridad. ¿Cómo podemos saber qué pata es positivo y qué pata es negativo? Pues bien sencillo, si nos fijamos, una de ellas es más larga que la otra. Entonces, en este caso, la pata larga es positivo. Si el LED que tenemos tiene las dos patas del mismo tamaño, nos podemos fijar en la parte interior del LED. Tiene como dos pestañitas metálicas. La pestañita más pequeña representa la pata del positivo. Así podemos diferenciarlo de manera sencilla. Generalmente, la corriente continua se suele representar de la siguiente manera. El color rojo para el positivo y el negro para el negativo. Es habitual también encontrarse otra variedad de colores, como puede ser el blanco, el azul o el marrón. Pero lo normal es que sea representado por rojo y negro. Podemos alimentar nuestra placa de Arduino conectando directamente el cable de comunicación a un puerto USB del ordenador.
Una vez conectada la placa, cuando ésta recibe alimentación, el LED se enciende para indicarnos que tiene tensión. Ahora vamos a proceder con el cableado de lo que hemos visto antes representado en nuestro dibujo. Entonces, cogemos el LED y lo ponemos en la placa prototipo. Vale. Una vez colocado el LED en la placa prototipo, necesitamos alimentarlo. ¿Cómo podemos alimentarlo? La placa de Arduino nos produce entradas y salidas de alimentación. Aquí nos viene representado en la propia placa cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces, en este caso, cogemos el cable rojo y lo conectamos donde pone 5 voltios. Y lo llevamos a la placa prototipo al positivo. El cable negro, que es el negativo, lo conectamos aquí, donde pone GND, ground, que sería lo equivalente al negativo. Y lo conectamos a la parte negativa de la placa del prototipo. Es muy importante tener en cuenta que una vez que tenemos tensión no se pueden conectar los positivos y negativos juntos, porque esto produciría un cortocircuito que nos podría estropear la placa. Ahora nos encontramos el siguiente problema. Si cableamos directamente el LED con los 5 voltios que nos produce la placa, este LED se quemaría. Entonces, ¿qué podemos hacer para impedir esto? Emplear este componente eléctrico llamado resistencia. La resistencia lo que hace es atenuar o frenar el flujo de electricidad. De esta forma, los 5 voltios que pasarían por el cable se quedarían aquí repartidos dentro de la resistencia y no llegarían directamente al LED, sino que la carga sería menor. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar la resistencia en la parte positiva del LED. Como hemos dicho antes, el LED, la pata larga, es la parte positiva. Y procedemos a cablearlo. Aquí. Vale, ya tendríamos cableado ahora nuestro LED junto con la resistencia. Ahora sería necesario ya llevar la alimentación. Con otros cables cogemos la parte positiva y cableamos la pata de la resistencia. Y con el cable negativo cogemos la parte negativa y conectaríamos la otra pata del LED. De esta forma, ¿qué conseguimos? Que el LED se encienda. Esto es igual que el dibujo que hemos visto antes. Se abre el contacto, el LED se apaga. Se cierra el contacto, el LED se enciende. Pero esto no es lo que queremos. Nosotros nos interesa poder controlar el LED. Pues ahora os voy a explicar cómo programar el Arduino para que el LED parpadee de una manera muy sencilla. El programa que empleamos para configurar nuestra placa de Arduino se puede descargar directamente y de forma gratuita desde la propia web del fabricante. Luego en la descripción del vídeo os pondré el enlace. Lo primero de todo que tenemos que hacer a la hora de configurar nuestra placa es enchufarla al ordenador. Una vez la placa está enchufada al ordenador, nos tenemos que ir al menú Herramientas y donde dice Placa, tenemos que seleccionar cuál es nuestra placa. En este caso, la mía es una placa Arduino Mega, que ya se encuentra seleccionada. En el vuestro tendréis que seleccionar con qué placa vais a trabajar. Otro punto importante es seleccionar el puerto de comunicación de la placa. En mi caso, ya me ha detectado automáticamente que se trata del puerto de comunicación número 5. Una vez hecho esto, la placa ya estaría configurada para poder transferir un programa. Una vez que tenemos configurada nuestra placa y el puerto de comunicación con el que vamos a trabajar, podemos abrir uno de los programas de ejemplo que vienen con el programa de Arduino. Entonces, entramos en la pestaña Archivo, Ejemplos, y en este caso vamos a seleccionar un ejemplo básico que se llama Blink, parpadeo en inglés. Lo abrimos, se nos abre aquí una miniatura del programa y lo ampliamos. Una vez que tenemos el programa abierto, le podemos echar un vistazo rápido. En este caso vemos el pin mode, nos está indicando que va a utilizar el LED built-in, que es el LED que incorpora la propia placa de Arduino. En el delay estamos viendo que está configurado 1 segundo el tiempo que va a tardar el LED en encenderse y 1 segundo el tiempo que va a tardar el LED en apagarse. Le damos a esta flecha de aquí que indica subir y transferimos el programa. Aquí a la derecha vemos la barra de progreso y una vez que ha terminado nos aparece la palabra subido. Ahora, si miramos nuestra placa, podemos apreciar cómo ya hay un LED que se encuentra parpadeando. Esto nos indica que el programa funciona correctamente, ya que se está ejecutando en nuestra placa. Vamos a hacer el caso de cambiar el programa
queriendo para conseguir que nos avise de un error. En este caso voy a quitarle letras al programa y lo voy a transferir. ¿Qué ocurre? Que me aparece aquí una barra naranja diciéndome que hay un error en el programa y esta barra rosa me indica dónde se encuentra el problema. No me indica cuál es el problema, solo me dice dónde se localiza. Entonces ahí es donde hay que investigar qué hemos hecho mal para corregirlo. El programa que incorpora Arduino es para probar el LED interno de la placa. En mi caso, quiero mostraros cómo programar un LED externo. Para ello he creado este programa, es muy sencillo. Únicamente le he dicho al programa que en lugar de utilizar el LED interno de la placa, vamos a utilizar la salida número 12 de nuestra placa. Entonces le he puesto int LED igual a 12. Y a la hora de ejecutarlo, el digital write, en lugar de indicar que era el built-in LED, le he llamado LED directamente. Voy a proceder a transferir el programa a la placa, cablearlo todo y probar si funciona. Ahí está, se ha transferido y está subido. Una vez programada nuestra placa, ya no es necesario emplear el cable de comunicación. Podemos alimentar la placa directamente empleando una pila de 9 voltios y un adaptador. Vamos a proceder a cablear nuestra placa prototipo como hemos hecho anteriormente. Para ello, cogemos el cable rojo nuevamente y lo llevamos al pin de 5 voltios y al positivo de nuestra placa prototipo. Cogemos el cable negro al pin GND y lo llevamos a la parte negativa de nuestra placa prototipo. Ahora, cogemos un cable, lo llevamos a la parte negativa de la placa prototipo y lo cableamos en la pata del LED negativo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que ya no vamos a alimentar el LED directamente con los 5 voltios de la placa prototipo, porque si lo hacemos de esta manera, lo único que conseguiremos es encender y apagar el LED como si fuera un interruptor, como hemos hecho antes. Pero esto no nos interesa. Nosotros en el programa lo que le hemos dicho es que la salida número 12 nos tiene que alimentar el LED parpadeando. Vamos a alimentar la salida número 12 y ver qué sucede. El LED empieza a parpadear. Si queremos conseguir que nuestro LED parpadee más rápido o más despacio, únicamente tenemos que modificar el tiempo de delay. En lugar de 1000, lo vamos a bajar a 100. En ambos casos. Y transferimos el programa. Como podéis observar, el LED parpadea mucho más rápido. El programa funciona. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en dejar vuestros comentarios para que pueda leer vuestro feedback, a ver qué os ha parecido, y darle like y suscribiros. Muchas gracias.